Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Honrando a Dios con tus finanzas es el tema que estaremos tratando en tu programa Entendiendo los Tiempos en este día. Y nuevamente tenemos con nosotros a Héctor Salcedo, cariñosamente Chacho, y a Adolfo Betances para tratar este tema. En nuestro programa anterior estuvimos hablando acerca de los errores que son más comunes, que más cometemos en nuestras finanzas personales, y hoy queremos ver cómo podemos honrar a Dios con nuestras finanzas, con el manejo de las finanzas. Para los que no han escuchado o visto el programa anterior, queremos decirles que Chacho, como cariñosamente le decimos, es economista y es uno de los pastores de Iglesia Bautista Internacional, cariñosamente la IBI, como le decimos. Y tenemos a nuestro hermano Adolfo Betances también, que es administrador de empresas y dirige la empresa Betafarma. ¿Así que se llama la empresa? Luis E. Betances. Luis E. Betances, qué bien. Sí. ¿Tú tienes cuántos años en el ámbito empresarial, Adolfo? Yo tengo más de como 40 años. Empezaste jovencito, porque imagínate, tú empezaste como a los 15 años, tus 40, tienes 55 ahora. No, súbele algo. Súbele. No, realmente comencé desde el inicio. Mi profesión, terminando la profesión, fui directamente a trabajar con la empresa de mi padre. Es una empresa ya de 3 generaciones, lo cual es un reto importante. Una empresa familiar de 3 generaciones normalmente no sobrevive los cambios que se dan dentro de la familia. Sin embargo, Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido tener gente capaz que se dedica a trabajar con nosotros. Para mí siempre es muy edificante oír las experiencias tuyas, cómo tú has aplicado en la empresa esos principios bíblicos, sí, tanto en tus finanzas personales, como nos decías en el programa anterior, y en la empresa, y cómo Dios te ha bendecido, porque muchos cristianos piensan que si aplican los principios bíblicos de transparencia, de honestidad, de cumplimiento, de declarar todos los ingresos, sí, de declarar los gastos bien, van a quebrar ante la competencia. Sí. Pero aquí lo que estamos buscando es la bendición de Dios. Amén. Y conocemos a muchos empresarios cristianos y muchos profesionales cristianos que conduciendo sus negocios y sus profesiones conforme a lo que enseña la palabra de Dios, les ha ido sumamente bien. Amén. Chacho, tú nos decías en el programa pasado que había varios errores que debíamos evitar en nuestras finanzas, y a mí me gustaría que tú nos refrescaras cuáles eran esos errores, sí, antes de empezar a hablar de honrando a Dios con nuestras finanzas. Sí, mencionábamos 5 errores que, aunque son frecuentes, no son los únicos, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia son los que más he encontrado. Y a manera de resumen y como introducción a este programa, el primero de ellos era el vivir al límite. Mucha gente vive al límite de sus posibilidades y no deja margen para el frecuente imprevisto, que es natural en este mundo caído, cosas que no prevemos, cosas que no anticipamos, pero que siempre ocurren. Y por lo tanto, cuando vienen los imprevistos se producen los problemas. Ese era el primer error, el vivir en el límite de mis posibilidades. El segundo era el error de cálculo. Mucha gente que no tiene claro lo que gana, lo que gasta, y por lo tanto, como no está en orden en términos de sus finanzas, de lo que dispone, de lo que cuenta, o de en dónde se van o en qué se van sus recursos, lamentablemente vive en un problema de déficit recurrente que lo introduce en la deudas costosas muchas veces porque no anticipaba que iba a terminar en déficit. Entonces el error de cálculo es muy frecuente y mucha gente lo padece, vamos a decirlo así. El tercero es suponer que si yo tengo los recursos para adquirir algo, para hacer algo, Dios me da el permiso o yo puedo hacerlo, sin revisar la motivación de su corazón, sin revisar si realmente necesita eso que está adquiriendo. Y al final Dios es el dueño. El hecho de que yo lo tenga, que tenga un excedente como administrador, no implica que el dueño me ha autorizado a adquirir cosas que yo no necesito realmente. En cuarto lugar, decía que hay un error también en cuanto a la generosidad y la dádiva, y es dar de lo que me sobra, lo que llamamos en esa ocasión la generosidad residual. Mucha gente piensa que yo
Dios me llama a dar, pero me llama a dar de aquello que me sobra. Cuando en la Biblia el dar, que es parte del carácter de Dios, Dios es un Dios generoso y como Él es bueno con buenos y malos, valga la redundancia, así nosotros hemos de dar de manera prioritaria y organizar nuestras finanzas, nuestra situación financiera de tal manera que hagamos espacio para el dar de manera regular y disciplinada en nuestras vidas. Y por último, el quinto error común era ver la deuda, y quizás en este programa vamos a hablar mucho más de eso, la deuda como una oportunidad, como una facilidad financiera, y mucha gente es cautivada, seducida por el uso de la deuda, porque piensa que cuando un banco le ofrece una facilidad, le está haciendo un favor, cuando realmente muchas veces los pone en problemas financieros. Y esos son los 5 errores que revisábamos la semana pasada o en el programa anterior. Me imagino que muchos de nuestros televidentes y muchos de nuestros oyentes dirían, pero esos son inventos de chachos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo quiero que ustedes dos nos prueben, nos muestren a través de las Escrituras cómo podemos honrar a Dios con nuestras finanzas y dónde yo veo esos principios. Manejar las finanzas es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como cristianos. En el programa pasado veíamos que somos administradores de los recursos de Dios y que las finanzas, el dinero y cómo manejamos nuestras propiedades es tan importante que hay 16 de 38 parábolas que nos hablan del dinero y las posesiones. Y un dato adicional, 1 de cada 10 versículos en los evangelios hablan de la mayordomía del dinero y de las posesiones. O sea que se menciona más que el cielo y el infierno juntos, como dice un autor. Y hay en la Escritura más de 2,000 referencias a las riquezas y a las propiedades. Wow. Más del doble que a la oración y a la fe. Entonces, la forma como gastamos nuestro dinero es un indicador de nuestra condición espiritual. ¿Qué ustedes me dicen a eso? A lo que tú mencionas, la gran presencia del tema financiero, económico, material en la Biblia, es ciertamente más que una indicación de la importancia del dinero per se, es una indicación de el efecto que el dinero y las posesiones tienen sobre el corazón humano. O sea, Dios nos está indicando a través de esa recurrencia en este tema, el hecho de que esa última expresión que dijiste, que la forma como nosotros nos relacionamos con el dinero y las posesiones materiales tiene mucho que ver con el estado espiritual de nuestras almas, con nuestro estado espiritual. Y cuando uno no lo lee de esa manera, uno puede caer muy fácilmente, deslizarse muy fácilmente en un estilo de vida idólatra hacia los recursos materiales, deshonrando por lo tanto a Dios como único Señor y Dios de nuestros corazones. Entonces, yo entiendo que a eso se debe la gran frecuencia del tema material en la Biblia, de que lo que hagamos con él indica, dice, informa de nuestra condición espiritual. Por ejemplo, tenemos el caso de Zaqueo en las Escrituras. Zaqueo se convierte al Señor. Amén. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¿Tú te acuerdas, Adolfo? Sí, él no solamente prometió que iba a resarcir a las personas que él había defraudado, sino que además él prometió que iba a duplicar, a cuadruplicar aquello en que había sido defraudada la persona. Acuérdense que Zaqueo tenía como función primordial la recaudación. Y entonces eso lo hacía él potencialmente muy fácil de defraudar a las personas. Y mira, yo pienso que, y terminamos así el programa anterior, de que el uso de los recursos requiere de mucha sabiduría. La actitud que nosotros tengamos frente a los recursos o a las posesiones es sumamente importante para nosotros. Y es un problema de actitud más que nada. Yo muchas veces le digo a gente que se relaciona conmigo que el dinero puede convertirse en una trampa, y una trampa mortal en muchas personas. Porque el poseer o el tener recursos no es per se malo. Lo malo es que esas cosas te posean a ti. Y eso ocurre con mucha frecuencia en la medida que tú comienzas a descansar todas tus seguridades, incluyendo salvación y todo lo que tiene que ver con tu vida espiritual.
comienzas a descansar sobre las posesiones porque te ha ido bien. Es que cuando uno tiene dinero es como una muralla alta, uno se siente protegido. Me enfermé, tengo un seguro médico. Sí. En mi país no me lo pueden resolver, puedo ir fuera del país y tener un seguro médico internacional que me cubre. Entonces uno empieza a poner su confianza en el dinero. Claro. Entonces, como el dinero es que me da mi felicidad, que me da mi tranquilidad, déjame guardarlo, déjame atesorar. Claro. Y mi confianza debe estar en Dios. Mira el caso de Zaqueo, se convierte al Señor y quiere resarcir a todo aquel que le hizo daño, Así a todo aquel que le robó, siendo un recaudador de impuestos. Sí. Miren la viuda, ¿cuál es la condición espiritual No, de y la viuda? en el caso de Zaqueo es interesante que cuando vemos la historia, Jesús llega a esa casa y comienza a compartir con Zaqueo. Y por lo visto Zaqueo nació de nuevo en la conversación con Jesús, porque él se pone de pie, promete devolver y resarcir el daño que ha hecho, el daño económico que ha hecho, y Jesús dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Así es. O sea que la conversión de un individuo generó, en el caso de Zaqueo, generó un cambio en la forma como él se relacionó con el dinero inmediato, un cambio inmediato. Él no nos dice la Biblia que Jesús le dijo que tenía que devolver dinero. Jesús no lo tenemos en el relato. Por lo tanto, yo quiero suponer, y creo que es correcto, de que Zaqueo sintió de parte de Dios cambiar su relación con lo material que venía teniendo hasta ese momento. Y lo mismo del caso de la viuda, cuando Jesús elogia. Es una de las pocos elogios que vemos de Jesús en la Biblia. O sea, literalmente Jesús elogia a esa mujer porque confió en Dios y le dio todo lo que tenía. Otros daban de lo que le sobraba, pero ella dio todo lo que tenía y expresó una gran confianza en Dios en ese momento. Como una muestra de adoración a Dios. Como una muestra de adoración. Pero tenemos casos opuestos, como es el caso del joven rico. Sí, el joven rico lamentablemente no recibió el mismo tipo no recibió el mensaje del Señor de la misma manera. Lo que hizo fue que mostró el apego que tenía a las posesiones, que es el caso que normalmente ocurre y que demuestra, ¿verdad?, dónde tenemos nuestro corazón puesto. En vez de las cosas de arriba, nos aferramos a las cosas que tenemos aquí abajo. Y él, por mantener sus riquezas, las cuales son temporales, perdió el mayor regalo, el regalo de la vida eterna. Amén. ¿Por qué traemos estos ejemplos? Porque es bueno que reflexionemos a quién nosotros estamos siguiendo. ¿A Zaqueo? ¿A la viuda? ¿Al joven rico? ¿O al rico insensato? Que Dios lo prospera. Él ensancha sus graneros y le dice a su alma, alma mía, descansa, come, bebe, diviértete, porque tienes bienes para muchos años. Y esa noche Dios le dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Le dice primero necio. Necio. Sí. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Claro. Entonces eso refleja la condición espiritual claro. de nosotros, el manejo de esas riquezas. Ahora, y una cosa adicional en torno a eso, siempre el dinero ha sido un problema. Es claro que la Biblia, 2000 de años atrás, ya hablaba en el sentido de que nos cuidemos del tema material. Pero hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos y demás, es todavía más, está más presente la concepción materialista del mundo, el hecho de que mi felicidad y mi satisfacción lo va a proveer lo material. Y tenemos una gran tentación, y somos constantemente tentados, a pensar que el dinero provee lo que solamente Dios puede proveer. O sea que hoy tenemos una lucha particularmente difícil en este tema material por el acceso a los medios de comunicación, que por todas las vías nos dice que lo material es lo que satisface la vida. Y es una lucha particular de nuestra generación. Ahora, alguien que nos está oyendo puede decir, pues entonces el dinero es malo, yo no quiero tratar con dinero. ¿El dinero es malo? No, el dinero realmente per se no es malo. Pero la actitud que tenemos frente al dinero sí es cuestionable. O sea que el dinero no es inmoral. No, realmente el dinero es neutro, es el uso que tú le das. Es peligroso. Es peligroso, sí. Hay que manejarse con cuidado. Es peligroso. Si caigo en su trampa, es malo. Sí, hay muchas personas, me parece que era Frank Sinatra que decía que la felicidad no la da el dinero, pero de una sensación tan parecida, que para muchos es casi lo mismo, como si fuera la felicidad. Exactamente. Y eso es algo pasajero. Sí, porque los recursos realmente resuelven muchos asuntos, no hay duda de eso. Lo que pasa es que en la medida que nosotros
dependamos esencialmente sobre eso y tengamos como meta el generar cantidades de recursos, te van envolviendo en la trampa que hablamos de que provee precisamente las riquezas y las posesiones. La Biblia lo que nos manda es a sembrar en el reino de los cielos, a buscar, sí. Y el reino de Dios. Exacto, y no hacerlo aquí en las inversiones nuestras tienen que estar más orientadas hacia el reino que hacia la tierra. Entonces, si queremos ser personas con un contentamiento real, debemos manejar nuestras finanzas conforme a lo que Dios nos dice, que es el tema de nuestro programa hoy, honrando a Dios con tus finanzas. Y es lo que yo quiero que empecemos a ver en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Honrando a Dios con las finanzas o con tus finanzas es el programa que estamos viendo hoy en Entendiendo los Tiempos. Tenemos con nosotros, para aquellos que nos han sintonizado tarde, a el pastor Héctor Salcedo, Chacho, y tenemos también a Adolfo Betances, empresario de muchos años, que están compartiendo con nosotros los principios bíblicos acerca de las finanzas. Ya hemos planteado los errores que se cometen en las finanzas, que son comunes a muchos de nosotros. Hemos establecido la importancia del dinero y cómo refleja ese dinero, la manera como lo gastamos en nuestra condición espiritual. Pero yo quiero que ahora ustedes, tú como economista de tantos años y Adolfo como empresario, nos den los principios bíblicos bajo los cuales debemos sustentarnos en el momento de utilizar nuestro dinero y nuestras posesiones. ¿Qué tú nos dirías primeramente, Chacho? Para mí el principio más importante en el manejo financiero es entender que Dios declara en su palabra que Él es el dueño de todo lo que poseemos. ¿Cómo va a ser? Pero los chelitos que yo tengo, entonces mi dinerito, mis ahorros, no son míos, son de Dios. Ese cambio mental produce un sinnúmero de cambios en mi actitud hacia el dinero. Cuando yo entiendo a Dios y lo reconozco, como Él mismo se declara que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el dueño de la tierra y de los que en ella habitan, y que Él es el dueño de todo, ese cambio mental produce una serie de cambios en mi manera de reaccionar ante el dinero. De manera práctica, yo puedo mencionar al menos 3 y luego don Adolfo tendrá la oportunidad de mencionar algunas también quizás. Pero lo primero que cambia es cómo yo veo el éxito económico en mi vida y cómo yo veo la desdicha económica en mi vida. Si yo entiendo que Dios es el dueño y tengo éxito económicamente hablando, en mí se genera un sentido de gratitud. Si yo no lo viera a Él como el dueño, en mí se genera orgullo y arrogancia, porque yo me he hecho. Hay mucha gente que piensa que se ha hecho a sí mismo, que su propio esfuerzo, exactamente. Hay negocios titulados de esa manera. Sí. Porque el éxito, cuando se le atribuye al ser humano, cuando yo me atribuyo mi éxito económico, yo me vuelvo orgulloso. Pero cuando lo atribuyo a Dios, yo me vuelvo agradecido. Yo me convierto en un ser agradecido. Lo mismo que con las desdichas. Cuando la desdicha toca mi puerta y me va mal en un negocio, en una actividad económica, lo que sea, y yo siento y entiendo que Dios es el dueño, yo digo, bueno, el dueño decidió quitarme esto, no darme ese negocio, me tengo que dedicar a otra cosa porque el dueño decidió colocarme en otro sitio. Pero déjame si yo te entiendo, Chacho. Tú me estás diciendo que mi casa no es mía, entonces. No. Esa chaquetica que yo tengo puesta no es mía, es de Dios. Es prestada. La casa es prestada. Y cuando tú dices que llega la desdicha, entonces que si se me quema este trajecito, no tengo que ponerme guapo porque era de Dios. Puede haber una tristeza humana en un momento dado, porque primero llega la incertidumbre. Vivimos un mundo caído, que hay ansiedad, que hay aflicción, que uno se entristece. Pero subterráneamente, ahí en lo profundo de mi corazón, yo tengo que estar quieto y confiar que Dios decidió otra cosa para mi vida. Entonces, comenzando por ahí, cuando yo entiendo que Dios es el dueño de lo que tengo, el éxito y la desdicha, yo no la veo igual, yo la veo distinta. De hecho, otra manera práctica es el éxito ajeno, yo lo veo distinto. Cuando yo pienso que nosotros somos los dueños y que los otros son dueños y el otro tiene éxito, yo me pongo envidioso con frecuencia, o me pongo a competir con ese otro que tiene más que yo. Pero cuando yo entiendo que es Dios el dueño y Dios le dio a aquel más que a mí,
yo tengo que estar tranquilo con eso, porque es que el dueño decidió asignarle a aquel más que a mí. Pero alguien puede decir, pero eso es conformismo, Chacho. Adolfo, ¿qué tú me dirías de eso? Chacho, no. Entonces le van a decir que es un conformista con eso que está planteando. Dios nos manda a ser conformistas, entonces. No, Dios lo que nos manda realmente es a tener contentamiento. Hay una gran diferencia entre ser conformista y estar contento con lo que se tiene. Y estar contento y alegrarte por el éxito del otro. Volvemos al principio básico. El principio que se desprende de esta actitud, de tu entender que de Dios es todo, cambia por completo tu enfoque de todo lo que tú vas a hacer, de todo lo que vas a emprender, de todos tus éxitos, de todo tu fracaso. Y cuando tú lo llevas a la práctica, es que tú te das cuenta cómo eso te afecta o no te afecta. Porque normalmente el sentido de pérdida en cualquier ser humano es un sentido doloroso, o sea, claro, te afecta. Sin embargo, en la medida que tú entiendes que es la voluntad del Señor y que a veces perdiendo se gana, que no todo el mundo entiende exactamente eso. A veces perdiendo se gana. Entonces, cuando puedes entender eso y que Dios esté en control y que tú lo que tienes es porque te han asignado eso para que tú lo administres y lo pongas en manos o Dios lo pone en manos tuyas para que tú lo prosperes o lo desarrolles, tu actitud completamente cambia con respecto al dinero. Entonces, la Escritura, Chacho, a la luz de lo que tú nos estás diciendo, y Adolfo, es un paradigma completamente diferente. Completamente. Obviamente, cuando ocurren las desdichas económicas, yo también tengo que preguntarme qué responsabilidad yo como administrador tuve en esa desdicha, en ese fracaso económico. Claro. Porque muchas veces somos negligentes, poco industriosos, no fuimos prudentes, o fuimos muy arriesgados y presumimos del futuro. Hicimos cosas que la propia palabra me dice, no presumas del futuro, no asumas que las cosas van a ir todas bien. Sé prudente, sé cuidadoso, espera. Entonces, obviamente, cuando viene la desdicha, lo primero que tiene que ocupar nuestros corazones es Dios, Él es el dueño. Segundo, ¿qué pasó? Hay algo que yo tenga que aprender en este proceso y cuestionar mi corazón y cuestionar si hubo una responsabilidad humana en esa pérdida que tuve. Don Adolfo mencionaba el tema del contentamiento y es, digamos, un principio fundamental y se desprende, de hecho, de yo entender que Dios es dueño. Porque si yo entiendo que Dios es dueño, yo tengo que estar contento con lo que el dueño decide darme. Cuando yo expreso queja, insatisfacción, agriura de vida por el nivel de vida en el que Dios me ha colocado, yo me estoy quejando contra el dueño de los recursos que me ha asignado una cierta cantidad, una cierta porción. Y me meto en todo tipo de problemas. Para mí, el contentamiento o la falta de contentamiento es la principal razón de los problemas de deuda que vemos constantemente en el día de hoy. ¿Y tú encuentras mucho eso en tu labor pastoral? Esa es la norma, esa es la norma más que la excepción. La norma es que la gente vive con altos niveles de deuda en sus vidas financieras y la deuda siempre es el recurso a la mano no solamente para cubrir necesidades, sino para cubrir gustos y cuestiones que no son prioritarias. Y es la norma, más que la excepción, definitivamente. Sí. Me imagino que ese principio entonces lo tienes que repetir muchas veces en tus constantemente. El tema del contentamiento, la gente no entiende qué significa estar contento. Como decíamos ahorita, la gente confunde que si yo me contento es que me estoy conformando, que soy conformista. Y ese no es el aire de la época. El aire de la época es que tú tienes que ser ambicioso, que tú tienes que lograr mejorar tu estilo de vida. Y eso la Biblia lo estimula y lo aplaude. Que tú por los medios legítimos tú quieras crecer económicamente y darle un mejor nivel de vida a tu familia. Pero que en cada momento de ese proceso tú estés satisfecho con lo que tienes hoy, satisfecho con lo que tienes mañana, y si mañana Dios te ha colocado aquí, que tú estés contento con eso también. Contento, en el original, cuando vamos a la Biblia, y hay un famoso pasaje de Pablo que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en Filipenses 4. La palabra ahí que aparece significa, es autarques en griego, y significa, yo soy independiente de lo que ocurra conmigo, internamente, emocionalmente, yo soy independiente. Que tenga mucho, que tenga poco, no me afecta, porque mi satisfacción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está asentada en otras cosas que este mundo no cambia. Entonces, es increíble que digamos que
El problema de la deuda se resuelve con Cristo, pero ese es el camino. Sí. Es Cristo satisface, la satisfacción me genera contentamiento, el contentamiento me lleva a una vida de no deuda. Sí, en cierto sentido la idea que da Pablo ahí, ese autar, que ese es de autosuficiencia, pero no autosuficiencia en mí, no es autosuficiencia por el dinero que yo tengo, sino porque en Cristo, como tú dices, soy autosuficiente, no me hace falta nada. Exactamente. Sería bueno agregar que lamentablemente los medios bombardean demasiado a los seres humanos con respecto a lo que es el éxito, a lo que es el nivel de satisfacción de la vida que tú debes llevar, el ideal de una vida feliz, lo que vende la gente de Hollywood como una vida llena de contentamiento y de riqueza, dándole placeres, ¿verdad?, que tú puedes otorgarte a través de obtener cosas y de tener cosas. Eso, lamentablemente, va en dirección diametralmente opuesta a lo que Dios nos dice. Totalmente. O sea, el gran pecado, ¿verdad?, de muchos creyentes y de la mayoría de las personas porque no todos lo hacen, que se endeudan excesivamente, tiene que ver muchísimo con el deseo de satisfacción que te crea los medios de comunicación. Es así. Yo quería traer una nota aquí familiar. Tráigala, pastor. Y es que ese tema del contentamiento y el yo recurrir a la deuda para suplir mi deseo de tener más, baja a nuestros hijos de una manera casi directa. Es tan frecuente ver hoy en día padres que le dan a los hijos todo lo que los hijos piden de manera inmediata. Yo, por política en mi casa, por disposición de mi esposa y yo, cuando nuestros hijos quieren algo, aunque sean cosas pequeñas, usualmente, prácticamente nunca se lo damos de manera inmediata. Quizás un helado, quizás cositas Explícanos así. eso, Chacho. Pero mi hijo me pide, él ve algo que tiene un amiguito, un juego pequeño, algo barato. Aún eso le decimos, sí, mi hijo, vamos a ver si lo podemos comprar, vamos a orar, vamos a esperar. Siempre ponemos el deseo en espera. Y eso tiene varios efectos. Sí. En primer lugar, el primer efecto es que enseñarle dominio propio, enseñarle que no todo lo que yo quiero, yo lo puedo tener, en primer lugar. En segundo lugar, cuando pongo el deseo en espera, usualmente se disipa o se disminuye. Y por lo tanto es una enseñanza valiosísima para ellos, el darse cuenta que la satisfacción de su corazón no está en el tener. No, vamos a esperar, oramos, buscamos al Señor, jugamos entre nosotros y ese deseo se termina disipando, disminuyendo. Por lo tanto, ellos se dan cuenta que, bueno, yo no tengo que tener todo lo que quiero en el momento que lo quiero. Para mí eso es una extraordinaria enseñanza para nuestros hijos. En la generación en la que nos ha tocado vivir, que ellos están sometidos a todos estos medios de comunicación que dice don Adolfo, que los asedian y que los seducen tan rápidamente a tener. Ese es el mensaje, tenemos que llevar un mensaje contrario a todo lo que los medios dicen y ese es el mensaje que nosotros, por lo menos en mi casa, hemos tratado de llevar a mis hijos. ¿Y cómo ustedes tratan de inculcar ese principio en sus hijos o nietos de que Dios es el dueño de todas las cosas? Bueno, normalmente esos temas vienen a la mesa porque son temas muy cotidianos, el ver casos que nos llegan muy cerca y tú al comentarlo tienes que buscar la manera de utilizar el recurso bíblico y ponerlo sobre la mesa para que lo que dice Dios es tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y eso ayuda a que ellos cambien por completo el enfoque que tienen, porque normalmente, como dice Chacho, hay un inmediatismo en todo lo que se quiere, que yo he visto cantidad de niños que se ponen majadero cuando la mamá les niega en el momento, en una tienda, un juguete específico, por la razón que sea. Y da una pataleta impresionante y muestran, ¿verdad?, lo que hay en el corazón de ese niño. Y muchos padres terminan entonces cediendo, claudicando. Claro, claudican por el escándalo, porque ellos saben que eso da un resultado. Yo entendí perfectamente. Ahora, yo no sé en otros países, Adolfo, cómo se utiliza la palabra majadero y pataleta, si es igual que nosotros. Ese sería un niño voluntarioso. Voluntarioso, que tiene una obsesión, que la quiere ser... Las cosas inmediatamente. Correcto. Ahora, yo quiero que podamos avanzar y ustedes nos vayan explicando
otros principios, porque esto es un tema muy amplio. Tú dijiste que Dios controla, Dios es el dueño de todas las cosas. Sí. ¿Qué más, Chacho? Bueno, hay múltiples principios que nosotros podemos ver en la palabra. Dijimos ese de que Dios es el dueño, y de ahí se deriva el tema del contentamiento, que tiene un impacto en la deuda. Otra cosa que yo quiero mencionar es que nosotros tenemos que entender, y algo de esto mencionamos en la sección pasada, pero quiero enfatizarlo, y es un principio de la palabra. El dinero, si no nos cuidamos de él, puede ser potencialmente destructivo para nuestras almas. Nosotros tenemos que tener cuidado en la forma como manejamos el dinero nosotros, no solamente con nuestros hijos, sino nosotros mismos, y entenderlo como un instrumento que, una vez más, de no cuidar nuestro corazón, puede seducir el alma del hombre, puede seducirnos a nosotros a pensar que en él tenemos satisfacción y en él tenemos la seguridad que solamente Dios puede proveer. Y eso es un constante, yo diría que no hay muchos asuntos prácticos, es un asunto que hay que creer. Ahora, de manera práctica, yo pienso que la generosidad y el cultivo de una vida de generosidad económica es la principal manera de decirle al dinero, tú no me controlas, y de proteger nuestro corazón del peligro de la seducción del dinero. Cuando nosotros vemos la palabra, constantemente vemos a Dios identificándose como un Dios generoso, dadivoso, bueno, abundante. Incluso hay muchos pasajes que nos dicen, puesto que Dios es bueno, sean ustedes también buenos. Puesto que Dios es generoso, sean también ustedes generosos. O sea, la generosidad nuestra debe emanar del carácter de Dios. Y yo entiendo que es una gracia que Dios nos ha concedido el que nosotros podamos ser generosos, porque en la medida que somos generosos, en esa medida nuestros corazones se desligan de la idolatría al dinero. Por lo tanto, el tema de la generosidad, es cierto que es mejor dar que recibir, y que es bueno beneficiar y favorecer y amar al otro por medio de mi generosidad, pero la generosidad tiene un efecto en mi corazón también. Sí. Y es que me protege de la idolatría a lo material. Y para mí ese es otro principio, unido al tema de que Dios es dueño, de que protejamos el corazón del peligro del dinero a través de la generosidad, y que seamos abundantes, que seamos proactivos en el dar, en el compartir con la iglesia, el que seamos cumplidores con los impuestos de nuestros países. No hay nada que trabaje mejor en el corazón idólatra del ser humano que el pagar impuestos. Romanos 13, que dice que paguemos tributo cuando debemos tributo, para mí es una gracia de Dios. Amén. Ahí que Dios nos indica, paguen los impuestos. Dios sabe que pagar impuestos a nadie le gusta, pero Él sabe que eso tiene un efecto en el corazón del hombre, porque nos ayuda a despegarnos de lo material. Tú sabes que hace un momento Adolfo decía que hay un bombardeo mediático. Tú, corroborando eso que dice Adolfo, ahora dices que debemos cultivar la generosidad de corazón, cumpliendo con nuestros compromisos y ayudando a aquellos o a los necesitados. Pero yo quiero que ustedes sigan abundando sobre este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Antes de empezar este segmento, estábamos hablando de ese principio tan importante de cómo Dios nos suple a través de nuestro trabajo. ¿Qué tú nos tienes que decir acerca de eso, Adolfo? Bueno, hay mucho que decir realmente. La importancia que Dios le da al trabajo desde el principio de la misma creación es obvia, y nos dice en muchísimos pasajes bíblicos, y nos muestra lo diligente que debemos hacer con respecto al mismo. Cuando uno habla del trabajo y ve el énfasis que se le debe dar a través de las Escrituras, es porque Dios, a través de tu trabajo, va a compensar los ingresos que tú vas a tener en la medida que tú eres diligente. Y hay, como dije, hay tantos pasajes bíblicos que te muestran sobre lo no ser perezoso y lo ser diligente y lo ser esforzado, que eso contradice por completo, ¿verdad? Aquel que piensa que debe vivir con el sudor del de enfrente, sino con tu frente, ¿verdad? Es que debe ganar el pan. Y el mismo apóstol Pablo habla sobre ese tema, y habla de que debemos hacerlo, y hacerlo bien, y ganar lo suficiente inclusive para compartir con aquellos que tienen necesidad. Entonces, la provisión y el tema que terminó tratando Chacho tenía que ver
con el dar generosamente, y es importante, y el pagar los impuestos, porque esos son parte de la ayuda que Dios nos ordena que hagamos con los recursos que Él provee, y te da ordenanzas muy estrictas y muy claras para que tú cumplas con ellas. El dar el pago a través del pago de los impuestos es una forma también de compartir lo que tú tienes para que el Estado administre esos recursos de forma adecuada. Pero que las personas dicen que yo pago mis impuestos y yo no veo carretera, y yo no veo mejoría, yo lo que veo es que muchos funcionarios públicos aumentan su riqueza y muchos congresistas, y eso pasa en todos los países, entonces yo no voy a dar mi dinero, eso es lo que las personas dicen, esas son buenas para excusas. que otro lo administre y entonces ellos vivan bien. Son buenas, esas son excusas buenas, son buenas. Pero son excusas. Pero no valen delante de Dios, realmente no valen. Eso es un problema de ellos, no es un problema tuyo. Tú cumples con tu parte y Dios se encargará entonces de que la parte que no se cumpla a través de los que tienen la responsabilidad, ellos darán cuenta de eso. Y yo siempre digo en ese sentido que ese argumento se cae rápidamente cuando uno dice, bueno, como ciudadano tú tienes que cumplir la ley de los impuestos, es una ley, un código tributario, un código impositivo. Y como funcionario, ese individuo tiene que cumplir otras normas del país. Sí. El que él no cumpla la norma que le atañe a él no es excusa para que yo no cumpla la norma que me atañe a mí. Como ciudadano, ¿qué moral tengo yo de exigir a un funcionario que se comporte bien, que actúe conforme a la ley, si yo como ciudadano no estoy cumpliendo mi rol conforme a la ley? O sea que es un asunto de integridad también. Entonces yo debo ser diligente en trabajar, Dios me suple a través de mi trabajo. Dios nos dio un ejemplo, Él trabajó 6 días, descansó un día y Él nos manda a trabajar. Así es. Adán y a Eva lo puso en el huerto, ¿para qué? Para que lo labraran y lo guardasen, para que trabajaran. Entonces eso que tú decías, de que debemos producir nuestro dinero con el sudor de nuestra frente, no con el sudor del de enfrente, es una realidad. Y esos recursos que nosotros produzcamos debemos cumplir con las normas establecidas en el país. Yo quería mencionar con relación al trabajo, lamentablemente existe la idea, y muchos piensan que sale de la Biblia, que el trabajo es producto de la maldición después del pecado. El hombre pecó y Dios lo maldijo con el trabajo como fruto de su pecado. Y hay muchas iglesias y muchos entendimientos, muchos que entienden ese entendimiento teológico. Realmente no fue así. El trabajo fue dado antes de la caída. Dios lo que hace ahora es que el trabajo sea trabajoso. Así es. Pero el trabajo fue una bendición de Dios para darle al hombre propósito, productividad, hacerlo pleno. Y de hecho es parte de la imagen de Dios, por cuanto nuestro Dios trabaja, nosotros también como sus criaturas creados a su imagen hemos de trabajar. Desde la Reforma, hace 500 años, surgió una idea, una mística de trabajo en los reformadores que marcó Europa, marcó el mundo y se ha ido perdiendo. Con el Thanks God It's Friday, TJ Friday, o Gracias a Dios es Viernes. El Gracias a Dios es Viernes es producto de una generación perezosa. Hoy en día la gente se alegra con el viernes, se entristece con el lunes. Cuando los reformadores comenzaron la reforma, detectaron en la palabra una mística bíblica del trabajo, donde Dios aplaude el trabajo. Se supone que el hombre debe gozarse en su trabajo. Ahora bien, no todos los trabajos van a ser completamente satisfactorios, pero nosotros los creyentes somos los que tenemos todas las razones para buscar gozo en lo que hacemos. Aún en los trabajos que no son del todo conforme a nuestros dones y habilidades, nosotros debemos pensar que estamos sirviendo al Señor y contribuyendo con el mantenimiento de la creación junto con Dios. Amén. Y siendo útiles a nuestra generación. Útil a nuestra generación, exactamente. Entonces nosotros debemos procurar encontrar en nuestro trabajo cierta satisfacción, porque Dios aplaude eso. Pero muchas personas... Perdón, que iba a agregar que esa filosofía del trabajo, que yo la creía hasta que me convertí. Nosotros le llamábamos la filosofía del negrito del batey, que es el merengue aquel famoso que dice que Dios hizo el trabajo como castigo. Es así, que a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. Exacto. Y él le deja el trabajo al buey porque Dios lo hizo como castigo. Y no es así. No es así por completo. Al contrario, como dice Yacho, realmente el trabajo fue comandado por Dios mucho antes, o sea,
previo a la caída, y lo cual indica claramente que el trabajar era algo que nosotros íbamos a tener que hacer, aunque, como dice también Chacho, ahora se trabaja con más trabajo. Esos principios que ustedes están presentando son sumamente interesantes porque muchos jóvenes ahora, al momento de escoger una carrera o un trabajo, buscan no lo que es su vocación, conforme a los talentos que Dios le ha dado, sino cuáles son las carreras donde yo puedo producir más dinero. O yo me voy a dedicar a hacer tal o cual cosa, no importa cuál sea mi vocación. Sí, ni siquiera correcto. voy a tomar una carrera, porque eso es lo que produce dinero rápido. Claro. Y con eso yo voy a estar satisfecho. Claro, lo cual... ¿Está satisfecho una persona por el solo hecho de ganar dinero sin cumplir su vocación, sin ser útil a su generación? No, yo pienso que no lo va a estar. Él podrá llenar las necesidades, sus placeres, lo podrá llenar, porque hay una filosofía, es cierto, en muchos jóvenes que he escuchado hablar, de que hay que hacer dinero de cualquier forma y lo más rápido posible. El esfuerzo tesonero, permanente, constante, de un trabajo de sol a sol, que es la filosofía bíblica, eso se ha perdido. Pero eso es fuerte porque los jóvenes dicen, bueno, yo quiero a los 30 años ser millonario y ya yo no quiero trabajar, lo quiero coger suave, tranquilo. Yo, cuando yo era joven, pensaba que yo podía retirarme a una edad muy temprana. Y todavía no he podido hacerlo. No he podido hacerlo, ni pienso que es posible hacerlo. Realmente ese no es... Yo pienso que el hombre necesita sentirse útil, productivo, todo el tiempo en su vida. Llegará un momento en que la misma naturaleza orgánica te va a decir, ya te puedes sentar o te tienes que sentar. Pero cambia de actividad. Ese es el punto. No suspende la actividad, Exacto, exactamente. Es cambiar de actividad, actividades que sean más conforme a las habilidades que uno tiene y las capacidades que uno tiene. Sí. Pero la improductividad deprime. Sí, es así. Yo no me voy a retirar. Una persona cumple cierta edad y ya se retira y va a estar en su casa sentado viendo televisión. No, yo me puedo retirar de mi vocación, de mi trabajo, de mi oficio, pero para servir en otra área, quizás no con las cargas, con las presiones, ¿verdad?, que conllevaba mi trabajo anterior, pero yo puedo servir en la iglesia, puedo hacer obras de misericordia, puedo servir en la comunidad, en muchas áreas. Hay muchas áreas donde se puede continuar sirviendo a pesar de tu edad, a pesar de tu habilidad de motora, a pesar de lo que te esté ocurriendo en tu cabeza, que tú estás cansado, que te agotaste, que estás extenuado, todo eso es posible. Pero dejar de ser productivo de alguna manera, eso siempre será posible, el ser productivo, siempre será posible. ¿Qué otro principio ustedes? Yo quería mencionarte el del ahorro. Porque yo creo que ¿qué es eso? Explícame. Hablamos de la falta de contentamiento hace un momento y cómo la falta de contentamiento introduce a la gente en una vida de deuda y de problemas financieros. Pero, Chacho, escúchame que te La otra cara es el ahorro. La gente lo que dice, a mí el dinerito que gano no me alcanza ni para yo mantenerme. Ahora está Chacho hablando de ahorro. Bueno, yo creo que ciertamente la complejidad del mundo en el que vivimos ha hecho que mucha gente viva en el límite de sus posibilidades. Y hay etapas en la vida o momentos en la vida de una persona donde él literalmente no puede ahorrar, aún haciendo el mejor esfuerzo o el mejor análisis para sacar algo. No obstante, eso no debe ser la norma para toda la vida. Cuando yo no puedo ahorrar algo, yo debo reacomodar mi situación económica, mi estilo de vida, para dar espacio a un colchón que yo le llamo ahorro financieramente, pero yo le llamo también sometimiento a la soberanía de Dios. Ese colchón para mí, el nombre teológico del ahorro es sometimiento a la soberanía de Dios. ¿En qué sentido yo digo eso? Bueno, el ahorro supone, voy a guardar, ¿por qué? Porque yo no conozco el futuro. Sí. Como yo no conozco el futuro, yo a través del ahorro yo declaro, Señor, yo no conozco el futuro, tú eres soberano, las cosas pueden cambiar, yo ahorro y soy prudente. De hecho, el libro de Proverbios compara y nos exhorta a mirar la hormiga. Y es algo, yo una vez me tocó enseñar ese pasaje, yo dije, esto es un poco humillante para el ser humano, que Dios nos compare con la hormiga, porque decirnos a nosotros, seres humanos pensantes, miren la hormiga. Pero es bueno que tú expliques ese texto, que quizás muchas personas no lo han visto miren con detalle, la hormiga, no lo estaba buscando, el pasaje específico de la hormiga está en Proverbios 6.
Te lo voy a buscar aquí. El proverbista dice, mira la hormiga que sin tener jefe guarda y prepara para el invierno, y es una exhortación a la vida de prudencia y a la vida de previsión que se supone el ser humano debe adquirir. Pero la hormiga se supone que es un ser no pensante. Lo que Dios nos está diciendo a través de ese pasaje es, Dios ha puesto en la hormiga un principio instintivo para que la hormiga guarde para el futuro. Y el ser humano debería observar eso. Entonces yo entiendo que eso es parte de nuestro sometimiento a la soberanía de Dios, y el ahorro es un reconocimiento de que nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana y por lo tanto guardamos. Déjame leer el texto. ¿Tú lo tienes ahí, Adolfo? Sí, dice Proverbio 30:25, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Exactamente. Anticipa, prevé, ahorra. Y hay otro muy interesante, el de 21:20 de Proverbios. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Sí. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Ahora, también dice en Proverbios 6 que mira la hormiga, lo que tú decías, oh perezoso, que no teniendo capitán ni capataz, ella hace su trabajo. Sí. A ella no hay que estarla viendo que ni mandando. No, ella cumple con lo que tiene que cumplir y cumplen con el trabajo que tienen asignado. Entonces, hoy en día vivimos en una generación que no ahorra. Sí. No ahorra. Al revés, le hace falta dinero para le gastar hace falta más. dinero. Al contrario, se endeuda enormemente para necesidades que no son necesidades, deseos que no son necesidades. Sí. Y tiene innumerables problemas por esa falta de previsión. ¿Qué otro principio ustedes nos dirían en relación a las finanzas? Bueno, hay múltiples, ¿verdad? Sí. Y podemos aquí pasarnos. Yo creo que de hecho en el próximo, más adelante, vamos a poder profundizar en el tema del orden en el manejo de mis finanzas. No, yo quiero que hagamos otro programa, porque hay muchas personas que han cometido los errores que hablamos en el primer programa. Ahora han visto los principios, pero están enliados, como decimos nosotros, tienen deudas, tienen préstamos con tarjetas de crédito, no tienen un presupuesto, no tienen un plan de ahorro. Yo quiero que hagamos un tercer programa donde ustedes nos expliquen cómo podemos salir de todos esos problemas, porque no hacemos nada con que me diagnostiquen el problema, me den los principios bíblicos y no me digan cómo voy a salir. Yo creo que hay algo que se puede deducir de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de principios bíblicos para el manejo financiero, pero fíjense que nosotros, en cada uno de los principios, hemos deducido actitudes del corazón. Por ejemplo, el descontento, la falta de previsión y prudencia. O sea, la falta de ahorro es una falta de previsión y prudencia. El entender que el dinero satisface, la idolatría por lo material. Todos esos son asuntos del corazón. Por lo tanto, un principio para comenzar a ordenar mi mundo financiero es que una vez más yo entienda que el manejo de mis finanzas tiene que ver con el estado de mi corazón y no necesito solamente una estrategia financiera para salir de los problemas o para manejar bien mis finanzas. Necesito una estrategia espiritual. Necesito venir a Dios, confesar mi mal manejo como pecado. He sido un mal mayordomo. Cuando yo he entrado en todos estos problemas y he presenciado todas estas circunstancias complicadas en mi finanza, yo he sido un mal mayordomo. Me he desviado del camino que Dios me ha dado, me he desviado del camino de la sabiduría, del camino de su palabra. Por lo tanto, el regresar, yo he visto muchos programas y libros incluso de temas financieros, y casi todos, en su parte de recomendaciones, indican, hace esto, devuelve una tarjeta, ahorra más y demás. Pero si yo no resuelvo los asuntos del corazón que me producen eso, yo no voy a resolver de fondo, de cuajo, por así decirlo, lo que está pasando. Y en ese corazón quizás haya el deseo de buscar la felicidad, de buscar la seguridad, de buscar el reconocimiento de los demás, en función de las cosas materiales que yo tengo, querer satisfacer mis deseos, que no son necesidades, querer vivir con un estilo de vida que no debo tener, porque el hecho también de tener mucho dinero no significa que debo gastarlo, sino que debo utilizar ese dinero para la gloria de Dios. Pero son muchos temas que nos faltan por tratar. Fíjate cómo Chacho tiene ahí todo
una serie de recomendaciones en todas esas hojas. Sí. Tú aparentemente tienes una sola hojita, pero tienes el iPad lleno de, muchas cosas. De recomendaciones. Entonces, es bueno que en nuestro próximo programa ustedes nos puedan dirigir y ayudar. Como decíamos, aquellos que están muy endeudados, que no se han planificado, que no tienen un plan de ahorro, que no tienen un presupuesto. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos utilizar sabiamente nuestras finanzas? Hacer un uso sabio de los recursos que Dios ha puesto bajo mi cuidado, bajo mi mayordomía, bajo mi administración. Y eso lo veremos en el próximo programa. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.